están yendo todos. ¿Qué pasa? Llamamos a los niños de la escuela, a los niños para la escuela dominical, hay 3 niños y veo como 10 personas que se van para allá. Y bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, ellos quieren preparar algo para la Navidad, entonces van a estar allí un momento. Como lo dijo nuestro hermano Magno, pues nuestros pastores no están en una convención en Málaga. Y pues cuando los pastores no están, pues alguien tiene que compartir la palabra. Y esta vez me tocó a mí. Si ven de que tiemblo, eso es normal, En mí eso es normal. Porque la verdad es que, como siempre lo digo, pararse aquí al frente es un sitio de mucha responsabilidad. Porque lo que se habla desde aquí, lo que se comparte desde aquí, es la palabra de Dios. Entonces, da temor, no de miedo, sino de respeto por lo que se va a compartir aquí. Entonces, si me ven que hago así, no os preocupéis por eso. Pensando yo bueno, y ahora yo que comparto, que le digo a la iglesia, pues me vino algo que es muy importante, que lo repasemos. Es algo, el Señor me ha puesto a hablar sobre la dureza del corazón. Entonces, es un tema que a lo mejor para muchos es conocido, pero siempre hay cosas nuevas que aprender, ¿verdad? Siempre el Señor nos habla y nos dice cosas diferentes, cosas que traen bendición en nuestras vidas. Y bueno, es un tema que yo creo que es importantísimo hablar en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la dureza del corazón, pero obviamente no vamos a hablar de la dureza del corazón, de ese órgano maravilloso que tenemos aquí, que es el que bombea la sangre, que nos da vida. Y nada, vamos a hablar del corazón como ese lugar que está dentro de nosotros y es donde nacen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, porque nacen desde allí, de este corazón, y de ese es que vamos a hablar. Pudiera dar la impresión de que es un tema para las personas de afuera, ¿no? Para el converso que es duro de corazón, que no quiere creer en el Señor, que se le comparte y no cree, aunque, bueno, yo una vez lo dije, no sé si estaré equivocado, le dije que en la Gran Comisión dice que debemos ir a predicar el Evangelio a todos los lugares del mundo, ¿verdad? Yo creo que el Evangelio está muy próximo a compartirse en todo el mundo. Lo que pasa es que hay dureza en el corazón del hombre para no aceptarlo, para no creer. Pero es que el tema que yo voy a hablar precisamente habla de la dureza del corazón dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y para eso vamos a tener una lectura, vamos a leer en Hebreos 3, vamos a leer desde el versículo 7. Y dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar.
Padre del cielo, bendito Dios, al estudiar, Señor, tu palabra, al exponer tu palabra, bendito Padre, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mí. Que no sea yo, Señor. Porque uno de los propósitos, bendito Dios, es que tu iglesia sea bendecida, Señor. Así de que pon palabras tuyas en mi boca. Porque como también lo dice tu palabra, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca, Señor. Así de que al hacerlo, Señor, lo hacemos con temor y con temblor, porque es para glorificar tu santo nombre. Amén. La dureza de corazón, hermanos. En el diccionario bíblico, endurecer el corazón se relaciona principalmente con el rechazo persistente a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Se relaciona principalmente con el rechazo persistente a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Como lo dice en el texto que hemos leído. Y vamos a ver este tema respondiendo a 3 preguntas. Primero, ¿qué es lo que lleva a la persona a endurecer su corazón? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias de endurecer el corazón? Y tercero, ¿cuál es el remedio para la dureza del corazón? Tenemos unos motivos, unas consecuencias y una solución. Les vamos a prestar atención, hermanos. Primero, ¿qué es lo que lleva a la persona a endurecer su corazón? En sentido general, lo que lleva a las personas a endurecer su corazón es el pecado. El pecado es el que hace endurecer el corazón de los creyentes. Cuando nosotros le damos cabida al pecado, nuestro corazón se va endureciendo y llegará el momento en que eso nos aleja de la presencia de Dios. Pero principalmente el pecado de incredulidad. Hebreos 3:13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Como dice el texto, el pecado es mentiroso y engañoso, y nos hace creer que lo que hacemos está bien y ahí termina. No pasa nada. No pasa nada. Y eso no es así. Pero es tan engañoso que ese pecado nos lleva a cometer otro pecado. Y ese pecado nos lleva a cometer otro pecado, como le pasó al rey David. Y sabemos toda la historia del rey David por mirar a Betsabé, lo que pasó. Puso sus ojos donde no debía. Ya estaba pecando. Eso lo llevó a cometer otro pecado, el adulterio. Y más porque él era un hombre casado y además porque los ojos los había puesto en una mujer que también era casada. Y ese adulterio lo llevó a cometer otro pecado y así sucesivamente. El pecado nos engaña haciéndonos creer que es solo ese pecado y en lo demás somos santos. Esta cosita, lo demás yo estoy bien con el Señor, todo me va estupendamente y creemos que con eso no hay ningún problema y eso no es así. El pecado nos hace creer que eso no afecta a nuestra vida cristiana. Mira, yo solo tengo problemas con la lujuria, o solo tengo problemas con la mentira, o solo tengo problemas con el rencor, o con la envidia, o con la ludopatía, o con las borracheras, con cualquier cosa de estas. Y pensamos que es eso nada más, que con lo demás estamos bien. Pero si no tratamos bíblicamente con ese pecado, nuestro corazón se irá endureciendo cada vez más y afectará toda tu vida. Por ejemplo, puede que tengas pecados sexuales
que tú los estás manteniendo en secreto. Y eso está haciendo que tu corazón se esté endureciendo con la palabra de Dios. Y eso está afectando tu vida íntima con Dios y tu eternidad en el reino. El pecado afecta nuestra vida en general. Tal vez el problema, el pecado que tengamos sea el amor al dinero. Y cuando nuestra vida está llena de pecado, lo único que nos queda es esperar el juicio de Dios. Parece un mensaje duro, pero así es. El pecado de incredulidad es el que nos aparta de Dios. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es que no estamos creyendo en nuestro corazón lo que la palabra de Dios dice, y eso nos lleva a resistir esa palabra. Por eso lo contrario a esa incredulidad es la fe. Y cuando la persona que escucha la palabra de Dios no tiene fe, ¿qué pasa? Pues que la palabra no la aprovecha. Por eso dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Y esto se lo está hablando Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Esto lo está diciendo Dios cuando estaban en el desierto. Pero el pueblo fue necio y escucharon la voz de Dios, pero endurecieron su corazón. Y podemos ver de que las personas que estuvieron en el desierto no entraron a la tierra prometida. Ni aún el mismo Moisés la vio, pero no alcanzó a entrar en ella. Y es por eso, hermanos, la incredulidad se apodera muchas veces de nosotros y eso nos quita la fe. Cuando hay incredulidad, no te hace pensar que ese pecado sexual del que hablaba ahora será para tu desgracia y tu destrucción. A lo mejor no estamos creyendo en nuestro corazón que raíz de todos los males es el amor al dinero y que por codiciarlo muchos se han apartado de la fe, como lo dice Timoteo. Y esto por dar solo dos ejemplos. Pero tarde o temprano, hermanos, esto nos llevará a las consecuencias. Ahora la segunda pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de endurecer el corazón? Primero, cuando nuestro corazón está endurecido, una de las consecuencias es que nos llevará a seguir pecando. El pasaje nos dice que Dios habló constantemente al pueblo de Israel, pero ellos endurecieron el corazón y lo que hicieron fue provocar a Dios. El corazón endurecido nos puede llevar a la apostasía. Sabemos que es la apostasía, ¿no? La apostasía es renunciar a nuestras creencias religiosas y renunciar a nuestra fe. Y esto es delicado. Esto es delicado, porque esto nos puede llevar a la apostasía. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y lo que nos dice el autor de Hebreos es que esto nos puede llevar a rechazar la voz del Espíritu. Y esto puede ser un signo de que tú realmente nunca habías conocido el verdadero evangelio de salvación. Dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe, porque puede que nunca hayamos sido creyentes. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que la carta a los Hebreos no se sabe con exactitud quién fue el autor, pero
propósito de la carta a los hebreos era animar a los miembros judíos de la iglesia a que no desistieran de la fe de nuestro Señor Jesucristo, de que no volvieran a las sendas antiguas. Ese era uno de los propósitos de esta carta. Otra consecuencia de la dureza de corazón es que pueden venir juicios temporales de Dios a nuestra vida. Y eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que no entraron a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto. Dice Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, por causa de la dureza de su corazón. Porque, hermanos, la dureza de corazón y la incredulidad tendrán serias consecuencias, porque el juicio de Dios vendrá sobre nuestras vidas para que reconozcamos que Dios está disciplinándonos. Pero la peor consecuencia es que por la dureza de nuestro corazón, si podía venir un juicio temporal, por la dureza de nuestro corazón puede venir un juicio eterno de Dios, que nos excluirá del reposo definitivo en su presencia, según nos dice el autor de Hebreos. Y nosotros como cristianos ya entramos en ese reposo por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Como dice Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y yo os daré reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo que llevemos su yugo? El yugo era un aparato que le ponían en la antigüedad. Bueno, yo creo que aún hay sitios donde se usan para arar, que se lo ponen a los bueyes. El yugo no lo llevaba un solo buey, el yugo era para dos. Era una parte que cogía una parte de un buey y la otra parte cogía la otra parte del otro buey. Eso era para que entre dos pudieran tirar con más fuerza para el arado, para arar la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que llevemos su yugo porque el yugo de Él es más liviano. Dice Él que ligera es su carga. ¿Y el yugo nuestro cuánto pesa? ¿Cuánto pesa nuestro yugo? ¿Cuánto pesa eso que cargamos en la espalda? ¿Cuánto pesa eso que por las mañanas nos levantamos y empezamos a pensar en la carga que llevamos? En los problemas financieros, en los problemas con la familia, en los problemas de salud, en mi fe. Y eso pesa. Por eso el Señor es tan bueno que nos invita a caminar del lado de Él, a que el yugo lo llevemos entre nosotros y Él, para que sea ligera nuestra carga también. Porque la dureza de corazón y la incredulidad traerá condenación para nuestra alma, pero no todo es oscuridad, pues hay remedio para la dureza de corazón, y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál es el remedio para la dureza del corazón? Primero, debemos animarnos a escuchar la voz de Dios con un corazón sensible y sobrio. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. La pregunta es, ¿nos da temor escuchar un mensaje como este? Si es verdad que en un sentido muy real, los creyentes hemos sido librados del temor, pero existe un tipo de temor que es legítimo tener,
si veo en mi vida algún rasgo de dureza en mi corazón. Y también debemos tener temor cuando vemos esos rasgos de dureza en el corazón de otras personas que están en la iglesia. John Piper lo expresa de la siguiente manera: cuando hemos sido librados del temor, pero debemos temer. Y él dice: cuando ustedes eran pequeños, su padre y su madre les decían firmemente: nunca corran a la calle. Agarren siempre mi mano porque hay peligro en la calle. Un coche puede atropellarte. Pero eso no significa que no puedan divertirse en el patio de la casa o en un parque que es más seguro. De hecho, cuando éramos niños, ni pensábamos en los peligros de la calle. Solo cuando la pelota se nos iba a la calle o alguien nos animaba a cruzar la calle, era que veíamos el verdadero peligro. El resto del tiempo jugábamos donde no teníamos temor alguno. Es decir, el temor a la calle nos lleva a jugar en un sitio donde no sintiéramos temor. Así es como ocurre, dice John Piper, con el temor a la incredulidad. No vivimos siempre sintiéndonos mal. Solo experimentamos ese temor cuando aparecen las tentaciones a desconfiar de las promesas de Dios. Entonces es cuando corremos seguro al patio de la bondad y las promesas de Dios. El temor solo surge cuando la fe empieza a debilitarse y solo se manifiesta el tiempo suficiente como para hacernos a la valentía apacible de la fe. Así, hermanos, que pidámosle a Dios, si tenemos el corazón endurecido, que nos dé un corazón sensible a su palabra. Otro remedio es vivir en el contexto de una comunidad que esté comprometida los unos con los otros. Con una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual de los unos con los otros. Necesitamos que en la iglesia local nos exhortemos los unos a los otros. Que esto sea un mecanismo correctivo y preventivo para que nuestro corazón no se endurezca por el pecado. Debemos practicar la verdadera comunión los unos con los otros. No debemos dejar que el individualismo se apodere de nosotros. La palabra de Dios no pasará, y esto nos animará a perseverar en la vida cristiana. Si no lo hacemos, seremos seducidos por ese pecado que llevamos dentro y que lo tienes tú y lo tengo yo. Debemos interactuar los unos con los otros, y cuando termine el culto es una buena oportunidad para hacerlo. Hermanos, nosotros tenemos que tener la valentía. Yo sé que muchos podemos tener un pecado oculto, algo que eso me lo guardo para mí. Pero qué bueno que nosotros tuviéramos la valentía de confesar ese pecado. No a Dios, porque Dios ya lo sabe, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero de confesarle tu pecado a tu hermano, de confesarle tu pecado a tu pastor, y así poder animarnos y exhortarnos y bendecirnos y orar los unos por los otros. Es necesario que interactuemos. Como en esta iglesia, yo veo muchas iglesias que se termina el culto y hay los que ponen, como decimos en Colombia, el pie en polvorosa. Y yo, otra vez que estuve compartiendo desde aquí, y el pastor también alguna vez lo dijo, nos suele pasar de que escuchamos un sermón, escuchamos una prédica, y a lo mejor al otro día se nos olvida de qué se ha compartido. Y una forma de ejercitar para que no se nos olvide lo que se comparte puede ser lo que acabo de decir ahora. Se termina el culto y poder conversar unos con otros. ¿Cómo te ha parecido el tema? Mira que a mí me pasa esto, mira que esto me está pasando a mí, que esto me confronta, porque
Uno de los propósitos de la palabra de Dios es que nuestro pecado sea confrontado. Y confrontado bíblicamente. Es la única forma que podemos salir de allí. Porque aquí, en la palabra de Dios, está la respuesta para todo. Así de que yo los animo, hermanos, a que podamos tener confianza con un hermano y contar cómo nos sentimos. Debemos tener cuidado porque puede endurecer tu corazón de una forma muy sutil. Con pequeñas cositas que decimos, como lo decía yo ahora, es que porque hago esto no pasa nada. Pero esa cosita que creemos que no pasa nada, luego viene otra, y cuando menos pensamos, nuestro corazón se está endureciendo o está endurecido. El enemigo es muy listo para esto. Uno de los propósitos del enemigo es que tú te sientas mal en la iglesia. Ese es uno de sus propósitos. Hacerte sentir mal en la iglesia. Cuando antes nosotros estando en la iglesia es que tenemos que hacer sentir mal al enemigo. Yo desde aquí los animo, y me animo yo también, a no dejar que el enemigo nos gane. De que perseveremos, de que persistamos en su palabra. No sea como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 3, del 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero vamos a leer un poco más. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por eso este mensaje es precisamente para los hermanos de la iglesia. Que no nos pase esto, hermanos. Que no nos pase esto. La vida cristiana no es fácil. No es fácil. Porque la vida cristiana es negarnos a muchas cosas. A muchos deleites, a muchos placeres, a muchas cosas que nos seducen, a muchas cosas que el enemigo nos presenta como llamativas, que nos atraen, que nos atan. Y así es, hermanos. Pero mucho más difícil es vivir una vida sin Dios. Eso es mucho más difícil todavía. ¿Cuál es la diferencia? Que en la vida cristiana hay esperanza. Que en la vida cristiana hay salvación. Que en la vida cristiana hay vida eterna. Pero alejados de Dios, una vida sin Dios es una vida de condenación. Es duro, hermano, por eso lo digo. Y suena duro. Pero eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Además, alejados de Él, no somos nada. No podemos hacer nada. Yo no puedo salir de mi pecado si no me pongo a los pies de Cristo. Nosotros como cristianos somos humanos y mantenemos una lucha constante. Mantenemos una lucha constante entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu.
Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 23. Vamos a leerlo desde el 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y esa es una lucha que nosotros llevamos constantemente. Porque somos cristianos, porque somos creyentes, pero somos humanos. Y esa lucha la vamos a tener siempre. ¿En qué tenemos que tener cuidado? ¿Cuál de las dos partes estás alimentando? ¿Cuál de las dos partes estamos alimentando? ¿Estamos alimentando los deseos de la carne? ¿O estamos alimentando y anhelando los frutos del Espíritu? Hermanos, debemos constantemente autoexaminarnos para saber cómo está nuestra fe. Pero también debemos pedirle a Dios que nos examine Él, porque como dice el salmista en el Salmo 39, en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Esto era lo que el Señor quería que yo compartiera en la iglesia. Hermanos, espero que haya sido de bendición. Esperamos que lo tengamos en cuenta. No dejemos que el enemigo nos gane la batalla. Dios no nos va a soltar de su mano. Somos nosotros los que nos soltamos de la mano de Él. Así de que, hermanos, oigamos su voz y no endurezcamos nuestro corazón. Que Dios les bendiga.